Bienvenidas y bienvenidos, esto es Letras Eclécticas. Hola, yo soy Daniel y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Me gustaría iniciar este capítulo preguntándoles si no les ha pasado que leen un libro que se escribió hace decenas de años y de pronto se encuentran preguntándose como por qué este personaje actúa así o por qué tomaba esas decisiones o incluso cómo es que el autor tenía esa posición respecto a tal o cual tema, porque recuerden que un libro siempre es un posicionamiento ideológico respecto al mundo. Esta recomendación es para quien se le encuentre, pero en especial me interesa escuchar lo que las mujeres piensan de este libro, así que les pido que se queden hasta el final. Creo que los libros son una especie de anteojos que permanecen para siempre y que se pueden usar para mirar acontecimientos actuales con perspectivas de otros tiempos. Pienso que no hay libros anacrónicos porque en la cultura están los cimientos de cualquier pueblo y ningún pueblo existe sin su pasado, pero sí creo que hay mentalidades que viven en el siglo pasado y que hacen mucho daño a la sociedad actual, es decir, ideas viejas para mirar problemas nuevos. Déjenme contarles un poco de qué van estas dos historias escritas por el austríaco Stefan Zweig y que Gandhi unió en este librito. 24 horas en la vida de una mujer es una novela escrita en 1927 que relata el desahogo de una mujer con un hombre desconocido con el que coincide durante unas vacaciones. El desahogo de esta mujer tiene un trasfondo psicológico e ideológico muy interesante. Resulta que la historia inicia en un centro vacacional en el que hay varias familias conviviendo. Entre las personas que conviven están la señora C, que es la mujer que se desahoga con el viajante solitario. También está una familia compuesta por una treintañera, su marido y sus hijas, y el detonador de toda la historia, que es un joven francés de clase, adinerado y arquetipo del galán de la época. Resulta que la treintañera, sin decir agua va, decide irse con el joven francés y dejar a su marido y a sus hijas abandonados en el lugar. Esto provoca un chismesazo entre los vacacionistas que comienzan a hacer juicios alrededor de esta decisión. Obviamente, el chisme gira alrededor de la honorabilidad de la mujer. Aquí viene un primer posicionamiento fuerte del narrador, quien dice que contrario a lo que dicen los demás vacacionistas, es más honorable que una mujer se dedique a seguir sus instintos libre y apasionadamente que traicionar a su marido en sus propios brazos. O sea, que mejor haberse ido con el francés que mantener una doble vida. Entonces, por supuesto, el divorcio no figuraba mucho en el mapa de la alta sociedad. Ya no digamos el poliamor. A partir de la conversación que el narrador tiene con la señora C, ella le pide que la escuche para hacerle una confesión. Y es así como le cuenta un abandono que ella misma sufrió al conocer a un ludópata en Montecarlo, quien la hizo creer que permanecerían juntos. Pero aquí viene lo interesante, porque esta mujer era la principal crítica de la treintañera por haber abandonado a su familia, a pesar de que en su historia había una anécdota similar, pero ella estaba en el otro lado, el de la mujer que sigue sus instintos. Entonces, en primer lugar, esto nos enseña que muchos de los prejuicios que hay en las personas están basados en la culpa que sienten por haberse comportado de cierta forma en el pasado, o que son víctimas de ese adagio que dice lo que te choca, te checa. En segundo lugar, nos enseña cómo es que en ambos casos, tanto en la treintañera que abandona como en la señora C que se siente traicionada, es importante destacar que todo fue una ilusión creada por ella misma. Pero en ambos casos, la mujer funciona como accesorio o satélite del hombre, o bien como víctima de sus decisiones, o ya de perdiz, de ser mal vista por no estar con uno solo. A nivel literario me gustan las descripciones que hace Zweig del comportamiento de los personajes, usando elementos como las manos para mostrarle al lector qué es lo que está pasando por la mente de los protagonistas con detalles muy ricos. Esto no es coincidencia, pues Zweig estuvo muy cerca del psicoanálisis de Freud y esto le permitía narrar con fundamentos desde el interior de los personajes. Otro tema que destaco de esta novela es el retrato que el autor hace de la ludopatía y que puede aplicar para cualquier vicio. Lo destaco porque en verdad retrata al apostador con tanta calidad narrativa que lo vemos frente a nosotros. Vemos en ese joven aristócrata esa necesidad incontrolable que empieza a recorrer el cuerpo cuando la perdición está cerca y las partes más reprimidas del ser empiezan a salir como demonios en busca de satisfacer su hambre infinita. Ahora hablemos también del dolor que genera la esperanza autocomplaciente. Me refiero a esas ideas que nos formamos en la cabeza y que nunca llegan, haciéndonos enfurecer, aunque en realidad nunca fueron posibilidades. Eso que la ciencia llama las chaquetas mentales. Y ya por último, antes de pasar a Carta de una desconocida, este texto nos deja una gran lección, la importancia de contar nuestros dolores para poder sanar, y qué mejor que hacerlo antes de que nuestras anécdotas se conviertan en arrepentimiento para después transformarse en prejuicios que terminan por envenenar nuestro alrededor. Y ahora sí, vamos con la segunda parte de este libro.
Carta de una desconocida, que es nada más y nada menos que la carta que recibe un hombre, escrita por una mujer que acaba de perder a un hijo y que se dirige a él con plena confianza y conocimiento. Pero eso no es lo más extraño, sino que el hombre no sabe quién es esa mujer, a pesar de que en la carta dice que ella ha vivido enamorada de él desde que lo vio por primera vez. En esta carta vemos una historia de abnegación y obsesión por el hombre, pasando por la humillación de una persona que estuvo dispuesta a parar su vida entera para esperar a que otra le hiciera caso, en este caso el destinatario de la carta, un novelista reconocido. Esta segunda parte del libro es mucho más rara, porque nos habla ya no solo de la mujer como satélite, sino como objeto a disposición del hombre. Conforme la carta avanza, se van revelando secretos que dejan una sensación rarísima, entre enojo con el novelista que recibe la carta y desesperación con la mujer que nunca logra dar un paso al costado porque su felicidad depende de una persona. Si aterrizáramos esta carta a la cuarta ola del feminismo y las redes sociales, podríamos decir que a la mujer le hizo falta un buen amiga date cuenta antes de haber seguido destruyendo su vida. El final de Carta de una desconocida me dejó frío y un poco frustrado porque ya no sabemos qué pasó con la mujer ni cuál fue la reacción del hombre al terminar de leerla. Afortunadamente somos una generación que está influyendo activamente para cambiar los roles de género establecidos, que tanto daño le hicieron a la mujer, roles impuestos por los hombres, quienes fuimos los únicos beneficiados de esa construcción de la mujer. Esto está cambiando, aunque aún hay mujeres y hombres que piensan como los personajes de este libro. Cada vez son menos y eso me da un poco de paz, pero falta muchísimo camino por recorrer. Como ya lo he dicho antes, solo los hombres podemos acabar con el machismo, porque somos nosotros quienes lo ejercemos. Mujeres que están viendo esto, compártanme sus impresiones sobre lo que hicieron tanto la señora C como la remitente de la carta. Me interesa muchísimo escucharlas. Ya por último, me gustaría recomendarles que si van a comprar o conseguir este libro, busquen una edición distinta, porque a pesar de que la traducción no es mala, esta edición sí es un poco mediocre en términos de dedazos y cambios de palabras, entonces esto vuelve la lectura un poquito tropezada. Gracias por hacer que esta historia llegue a más lectoras y lectores. Este es un libro que me parece muy valioso para analizar nuestra actualidad. Recuerden seguir a Letras Eclécticas en Instagram para tener acceso a contenido exclusivo y mantener una comunicación más fluida. Yo soy Daniel, nos vemos a la próxima.